Listo. Buenas noches, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto verlos nuevamente por aquí en nuestras plataformas de la Keile, tanto por Zoom como por Facebook a esta hora. Y les recuerdo a todos que en un ratito más quedará también por YouTube. Quedan grabadas en Facebook y en YouTube de la Keile. Por si alguien no la pudo ver o quiere volverla a ver, ahí se quedan grabadas. Y también les recuerdo que al final de la plática pueden escribir sus preguntas, comentarios o dudas en preguntas y respuestas del Zoom o en Facebook y yo las leeré para que nuestras ponentes nos contesten lo que necesitemos saber. ¿Ok? Esta noche, como otras más que hemos tenido con el grupo Menorá, con la asociación Menorá, tenemos un tema súper interesante que nos van a explicar tanto Shelly Vicas como Ronita Arón, que son ambas psicólogas extraordinarias. El título de esta plática es Padres Infuriosos con niños adolescentes. ¿Qué hacer con ellos? Primero que nada, Shelly, pues yo te doy las buenas noches, te agradezco en nombre de la Keile el que estés aquí. Me parece que Ronit va a entrar en un momentito, pero si quieres vamos empezando contigo. Me da de verdad muchísimo gusto que estés acá con nosotros. Bienvenida, Shelly. Muchas gracias, Anita. Esta plática nos costó un poco de trabajo ponerle el nombre y al final decidimos que se iba a llamar Sobreviviendo a Padres Infuriosos. ¿Por qué le pusimos así? Porque muchas veces es difícil vivir y estar relacionada con padres infuriosos. Para poder empezar esta plática, voy a empezar hablando de lo que es el respeto. Entonces, voy a empezar a decir qué es el respeto y cuál es la importancia de este. Vamos bienvenida, entonces. Shelly. Sí, gracias. Vamos a empezar. Muchas gracias. Y aquí estamos escuchando con atención. Perfecto. La primera diapositiva se trata de qué es el respeto. Si estamos hablando en tener una relación con alguna persona, vamos a hablar del respeto, que es el valor fundamental para desarrollarnos y para tener contacto con los seres humanos, ya que nosotros, al tener cualquier reacción o relacionarnos con cualquier persona, nos tenemos que preocupar por el impacto de nuestras acciones, ya que nosotros podemos sentir o tener algún impacto, pero no sabemos el impacto que le va a causar a la otra persona. Entonces, es importante cuando nos relacionamos con la gente saber y querer tener la misma, o sea, tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Debemos de ser inclusivos, tolerantes y aceptar a los demás por quienes son, incluso si son diferentes. Ser tolerantes con las demás personas es aceptarlos como son y tratar de buscarles sus partes buenas para podernos relacionar o llevarnos con ellos. Para tener una sana convivencia entre dos o más personas, es importante respetarlas y saber cómo son. Sin respeto no existe una armonía. ¿Por qué? Porque para poder relacionarnos con cualquier persona tenemos que aceptarla y tenemos que saber cómo es. En la siguiente diapositiva nos damos cuenta que el respeto es muy importante, ya que si en una relación tenemos amor, no es suficiente para llevarnos con una persona, sino tenemos que aprender a respetar. Y sé que suena un poco repetitivo, pero el respeto es el ingrediente básico para establecer un vínculo tanto seguro como sano. Y el amor por sí solo no alcanza. Ahora, el nombre de nuestra plática se refiere a injurioso, que es una palabra poco usada que cuesta trabajo entenderla. Y la definición exacta es que es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, atentando directamente contra su autoestima, al hacer comentarios hirientes o insultantes. Injurioso viene del latín que significa ofensa o agravio. Esto incluso en la actualidad es un delito,
ya que estamos atentando contra el honor de una persona, contra la fama de una persona. Al nosotros hablar de una persona y ser injuriosos, estamos hablando y estamos levantando un falso o estamos ofendiendo a alguna persona. Existe una gran, es injurioso contra respetuoso. Podemos concluir que injurioso y respetuoso son valores completamente contrarios y por ende van a llevar a conductas o herramientas de crianza contrarias o no compatibles entre sí. Si soy injurioso, no estoy siendo respetuoso. Para que lo entiendan, les voy a dar un ejemplo. A la hora de nosotros ser padres y estar educando a una persona, muchas veces tenemos que corregirla para poder educarla y enseñarlo qué es lo correcto o lo incorrecto. Al nosotros estar educando, podemos platicar con la persona y hacerle ver su error. Esto es una manera respetuosa de hacerlo entender en qué está bien o qué está mal. Pero de la otra manera, por ejemplo, si un niño dice una mentira, podemos sentarnos, platicar con él y explicarle por qué no se debe de decir una mentira. Y al nosotros explicarle, este niño pues va a dejar de decir alguna palabra que no es la correcta. Pero en el momento que nosotros le decimos, a ver, niño, no seas mentiroso, automáticamente le estamos faltando al respeto y lo estamos marcando como una persona que es mentirosa. Y entonces para él va a ser difícil dejar de hacer esto, ya que al ponerle nosotros una etiqueta, va a ser muy difícil que este niño la cambie. ¿Ok? ¿Qué opina el judaísmo al respecto? Nosotros estamos educados en base a las tablas de la ley y una base de nuestro código moral como pueblo está en el quinto mandamiento, que dice que estas son entre el hombre hacia los hombres. Y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. La palabra honrarás no implica querer tener relación o pasar tiempo por sus padres. Es tratarlos con un nivel de respeto. Honrarás lo podemos relacionar o reconocer en situaciones en donde hayamos sido criados o tengamos padres injuriosos. Es establecer límites sanos de convivencia, cuidarnos a nosotros mismos. Y esto no implica que estemos honrando el quinto mandamiento. Es reconocer que nuestros padres nos dieron la vida y por eso les estamos agradecidos. Sin embargo, es importante cuidarnos a nosotros mismos y tomar la distancia que necesitemos para cuidarnos y estar bien nosotros mismos. Perdón. Buenas noches a todos y a todas. Me conecté un poquito tarde por cuestión de trabajo, pero ya veo que Shelly tiene dominada la presentación. Nada más interrumpí tantito para decirles que ya estoy por acá. Y bueno, esta presentación la estuvimos preparando Shelly y yo y nos dejó pensando mucho, ¿no? Nos dejó pensando desde el tema. Y a la hora que hicimos esta diapositiva, justo esta que está platicando Shelly aquí, dijimos, a ver, ¿y qué onda con el quinto mandamiento? ¿No, Shell? Y un poquito fue este tema en donde poner límites, como Shelly nos explicó, y cuidarnos a nosotros mismos no implica para nada ir en contra de este quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, sí honrarás a tu padre y a tu madre, pero no es sinónimo la palabra honrar, la palabra querer, la palabra relacionar, la palabra pasar tiempo de calidad, no son sinónimos, ¿no? Un poquito lo que estaba explicando Shelly, ¿no, Shell? Perfecto. Y también tenemos que empezar nosotros a respetar nuestros principios, nuestros valores y nuestras tradiciones. Podemos también nosotros reconocer y entender el honrar y agradecer a las personas que nos dieron la vida, como fueron nuestro papá y nuestra mamá. Pero llega en algún momento de nuestras vidas que nosotros tenemos que hacer la idea con el papá y la mamá que nos tocaron y que ellos hicieron lo mejor que pudieron en el momento que estaban, con sus propias limitaciones y sus herramientas. Sí. Nos tenemos que a pensar cómo los educaron a ellos, qué les enseñaron a ellos
muchas veces ellos tienden a repetir patrones y estos patrones no quiere decir que son los correctos, pero tenemos que entender que no lo están haciendo por dañarnos, sino muchas veces porque como a ellos los educaron así, ellos creen que es la manera adecuada de educar. Nuestros padres, como dice la presentación, cuentan con su propia historia, que ellos, a ellos los educaron con sus propias posibilidades. Y eso no quiere decir que no nos quieren, sino que en ocasiones hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en esos momentos. Y entonces tenemos que aprender a separar esta situación y tenemos que aprender a cortar en este momento y tenemos que aprender a aceptar que no lo hacen por dañarnos, sino porque es lo que ellos conocen y lo que ellos tienen. Sí, sí, un poquito, no, a la hora que estuvimos platicando, porque bueno, Shelly y yo nos juntamos justamente a platicar de esta, específicamente de esta diapositiva, ¿no? Y es a veces que lo vamos a decir después, es que no sé por qué no estoy pudiendo mover. Shelly, ¿tú estás moviendo la pantalla? No, Gaby la está moviendo. Perdón, voy a poner yo compartir pantalla solamente para manejarlo yo. Perdón, ¿eh? No, pantalla mientras el otro participante esté compartiendo. Aceptar. Ok, bueno, no importa, no pasa nada. Creo que ya. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Perdón, 2 segundititos. Un poquito lo que platicábamos, sería interesante cuestionarnos cada uno de nosotros el significado de estos conceptos, ¿no? ¿Hasta dónde honrar? ¿Hasta dónde respetar? ¿Hasta dónde querer? ¿Hasta dónde repetir? ¿Hasta dónde admirar? ¿Hasta dónde entender? Y hasta dónde permitir. Y nos podemos continuar con los hasta dónde. ¿Qué quiere decir? Que como nos dijo Shelly, nosotros como adultos ya tenemos el poder de limitar. El hasta dónde, la palabra hasta dónde implica un límite. Implica que yo como adulto, en el caso de tener padres o de haber tenido padres que cumplen con estas características, tengo el poder de definir hasta dónde quiero yo o qué tipo de relación decido yo hoy tener con estos padres. No desde el juicio, como nos explicó Shelly la diapositiva pasada, entendiendo que el resultado de ser padre injurioso a veces es el resultado de una limitación. Eso es lo que papá y mamá pudieron hacer. Para eso, sus propias historias les dio para eso. Pero nosotros hoy como adultos nos podemos preguntar hasta dónde puedo yo o hasta dónde decido yo tener esta relación o moldear esta relación con los papás que me tocaron. Y la verdad es que honrar, respetar, querer, repetir, admirar, entender y permitir no son palabras o no son acciones que chocan entre ellas. Yo puedo honrar a un padre, pero puedo no permitir ciertas circunstancias o ciertas actitudes. Yo puedo querer a una persona, sin embargo, puedo no admirar ciertas partes de esa persona y puedo decidir yo como adulto no repetirlas. Ese es justamente nuestro poder como adulto, que Shelly nos va a platicar también qué pasa con los niños. Pero bueno, esta plática está dirigida a los adultos. Te dejo, Shelly, perdón. Ok, seguimos. Esta ya la vimos, vamos en ser injuriosos es ser violentos. Cuando nosotros estamos hablando de padres injuriosos, tenemos que hablar realmente de padres que ejercen algún tipo de violencia con sus hijos. Por ejemplo, ¿qué actos se consideran injuriosos en la crianza? El abuso físico se considera injurioso, que es cualquier lesión física que no es accidental.
O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Si sin querer yo estoy pasando y lo empujo, obviamente no es injurioso, es algo que pasó, pero un abuso físico que sea empujar, pegar, pellizcar, jalonear, dar patadas, esto es un abuso físico. Un abuso emocional es cuando nosotros insultamos, apodamos, comparamos negativamente, nos burlamos en público. Obviamente aquí es muy liviana la raya entre cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos y estamos diciendo que algo hicieron mal, podemos corregirlos con amor, corregirlos para que aprendan, enseñarles qué está bien y qué está mal, pero siempre y cuando los respetemos, sin insultarlos. Si nosotros sabemos, como lo mencioné anteriormente, que a nuestro hijo no le gusta que le digan mentiroso, eso es ponerle un apodo. Podemos decirle, la conducta que tú hiciste no es la adecuada, pero no llamarle a él mentiroso, sino claramente hacer una distinción entre la conducta que hizo no es la adecuada y no llamarlo de cierta manera. También está el abuso sexual o la negligencia. El abuso sexual, otra es la negligencia, que es no atender las necesidades emocionales o de salud de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro hijo tiene la necesidad de hablar o de platicar, estemos ahí para ellos, estemos para escucharlos, estemos para cuidarlos. Y ya nos fuimos hasta el grado más extremo, que sería la explotación infantil de cualquier tipo, que es que nos beneficiemos como adultos de nuestros hijos. Obviamente, cuando se tiene una plática, se van a los extremos, más extremos para poderlos entender. ¿Okay? Claro. Como Shelly nos dijo, para hablar de este tipo de padres, estas conductas o estas situaciones que Shelly nos mencionó, se ven en la vida práctica y en la vida real de esta manera, ¿no? Esto que Shelly habló, ¿cómo se ve? Porque como bien les dijo Shelly, suena extremo, ¿no? Pensar en alguien que explota a sus hijos, pero bueno, ¿cuántos padres no han de alguna manera involucrado a sus hijos en ciertas situaciones o en ciertas actividades lucrativas en donde no están respetando la edad, las necesidades, la etapa del desarrollo del niño, los derechos del niño, pero de alguna manera se están viendo beneficiados? Entonces, más o menos, ¿cómo se ve esto en la vida real? Padres abusivos son padres que menosprecian, son padres que tienden a humillar con frecuencia, son padres o madres, estamos utilizando la palabra padres, pero no desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista inclusivo, padre y madre, nada más como aclaración. Son papás o mamás que amenazan utilizan cualquier tipo de violencia o algún tipo de violencia o diferentes tipos de violencia como forma de control. ¿Por qué ponemos como forma de control? Porque muchas veces este tipo de padres se confunden con métodos disciplinarios. Estas formas de control se confunden con métodos disciplinarios. Generalmente son padres que sus disciplinas son duras, son padres que sus métodos para disciplinar, que sus métodos para educar son sumamente estrictos, sumamente rígidos, que condicionan el afecto y el apoyo como método de castigo, ¿no? Si haces esto te voy a querer, pero si no haces esto te voy a dejar de querer. Y no necesariamente tenemos que dar el mensaje verbal, no necesariamente tenemos que ser este padre que le dice al niño, si haces esto ya no te va a querer, que muchas veces sí caen en estas narrativas o en estos discursos tan agresivos, pero es el mensaje que le mandamos, estos mensajes de desaprobación, estos mensajes de lo que haga el niño o la niña o el joven no es suficiente o no cumplen o nunca cumplen con las expectativas, o como dice el último punto, a veces ponemos expectativas en el niño o en la niña para las cuales ni siquiera está preparado por su etapa de desarrollo. Entonces, un poquito para concluir con esta diapositiva, es no confundamos disciplinar con lastimar, con herir, con menospreciar, con comparar, con pegar,
con denigrar, con un montón de conductas que sí caen o que sí entran dentro de conductas o situaciones de abuso que se pueden llegar a dar en una familia. Ahora, un punto importante, no quiere decir que siempre seamos así. No vamos a platicar del ciclo de la violencia, pero sí son padres o madres que tienden a disciplinar de esta manera. No quiere decir que siempre disciplinan de esta manera, o que siempre denigran al niño, o que siempre le pegan, pero sí hay una tendencia en su manera de educar o su manera de disciplinar, en donde la manera de control o la forma de control cae en situaciones abusivas o de abuso. Y bueno, y Shelly nos va a platicar cuáles son las consecuencias. Y otra muy importante es que muchas veces hay padres que condicionan el amor o el cariño a que el niño haga lo que él quiera. Y esto es muy incorrecto porque el niño tiene que estar seguro que sus papás lo quieren a pesar de lo que hace y que sus conductas no están condicionadas a nada, sino que el amor y el cariño de sus papás es incondicional a pesar de lo que hagan. Entonces, cuando nos encontramos con un niño que está pasando una situación así, es muy importante animarlo a que hable, que tenga confianza de decir las cosas, que no tenga culpa cuando habla, que cuando él platique con nosotros no sienta que lo estamos juzgando, ni que va a tener consecuencias al decir lo que él siente o lo que piensa. Es muy importante también validar sus sentimientos. ¿Qué es esto? Escucharlo y decirle, ok, entiendo cómo te sientes, que él se sienta a gusto platicándolo, que entienda que hay personas con las cuales puede hablar y puede dialogar y que se sienta libre de decir lo que siente y lo que piensa. Proporcionarle un apoyo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un niño es abusado por sus padres, muchas veces se siente aislado, se siente avergonzado, se siente solo, le da pena y le da mucha pena admitirlo y admitírselo a él mismo y por lo tanto admitirlo en público. Entonces, es importante que se sienta con la confianza de decir lo que quiera y saber que tiene un lugar y un espacio seguro para poder hablar en el cual se le va a escuchar y se le van a poder proporcionar herramientas para que pueda él entender lo que está sintiendo y pueda llegar a entender que sus papás lo quieren independientemente a lo que haga y que simplemente son formas incorrectas en los que ellos se están vinculando con él. Y también se tiene que entender que es la posibilidad de que estas conductas se repitan en su vida adulta son altas. ¿Por qué? Porque la manera en que los niños absorben las cosas es por imitación. Y cuando estos niños son educados de cierta manera, empiezan a creer que esta es la manera correcta de educar y de vincularse. Entonces es muy importante que entiendan que esta no es la manera correcta y que hay que romper este patrón de relaciones para que ellos puedan encontrar relaciones nuevas y diferentes para relacionarse con las personas. Shell, si quieres, termina tú con esta que es el tema de los niños y yo voy con ayudarlo a manejar y enfrentar sentimientos de dolor, de ira y de tristeza. O sea, hacer que el niño entienda que se vale estar enojado, que se vale estar triste, que identifique cómo se sienta, lo pueda identificar, lo pueda hablar, lo pueda decir, porque esta es la manera en que empieza él a identificar, por lo tanto, a curarse. Enseñarle a buscar ayuda, que encuentre alguna persona para poder sacar sus sentimientos, ya sea un maestro, un familiar, un adulto de confianza, para que este niño a lo mejor encuentre en otra persona un sustituto de con quién hablar, con quién decir y asegurarnos de que el niño cuente con algunas figuras que sean salvadoras para que él empiece a tener otros vínculos y otras maneras de relacionarse, ya que si él aprende a relacionarse de manera diferente con alguna persona, va a poder relacionarse de manera diferente con las demás personas y que entienda que esta manera no es la manera sana de relacionarse y entonces logre
entender y tener maneras de relacionarse más sanas. Ok, ¿qué va a pasar con el niño? El niño... Perdón, nada más que interrumpo un segundito. Algo importantísimo de lo que estaba diciendo Shelly es justamente eso. Los niños imitan. Entonces, si nosotros les damos más modelos, le damos a los niños más opciones para internalizar conductas. O sea, los modelos principales para los niños sí son mamá y papá, pero no son los únicos modelos. Por eso es tan importante esto que estaba diciendo Shelly de las figuras salvadoras, porque le estamos dando al niño como un repertorio de formas de ser diferente. Sí es cierto que papá y mamá son, es verdad que papá y mamá son de esta manera, pero también se puede ser de otra manera. Entonces le das al niño la posibilidad de tener más opciones y eso va a hacer que él pueda internalizar diferentes conductas y el día de mañana tiene, además de que son como figuras que lo van a salvar emocionalmente, el día de mañana él va a tener posibilidad de repetir también patrones mucho más sanos para relacionarse. Ahora sí, Shelly, perdón. No, ¿qué pasa con los niños? Normalmente cuando un niño vive en un ámbito en el que lo están insultando, lo están agrediendo, lo están hiriendo, pues va a desarrollar una baja autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima comienza a formarse en la casa. Normalmente empieza por los padres, por los hermanos, y cuando él siente que en la casa lo insultan, lo tratan mal o todo lo que hace no es lo suficientemente bueno para sus padres, pues va a tender a desarrollar una baja autoestima. Va a presentar síntomas de ansiedad, podría llegar a presentar síntomas de depresión, dificultad para dormir. ¿Por qué? Porque cuando una persona está muy ansiosa, normalmente va a empezar a tener problemas para dormir o problemas para concentrarse o problemas para relacionarse con los demás. Trastornos del sueño, de la alimentación o incluso llega a aislarse. El niño puede verse como demasiado nervioso, cauteloso, miedoso, incluso puede volverse agresivo. ¿Por qué? Porque cuando un niño en su casa no se siente a gusto y no está bien, normalmente trata de desquitarse en otros ámbitos en los que siente que puede ganar. Siente que en la casa no tiene posibilidad de ganarle a sus padres, por lo tanto, puede llegar a ser un niño agresivo con sus pares o con sus iguales, ya que en este ámbito siente que puede ganar. Entonces es muy importante identificar estas conductas para poder ayudarles y ser la figura salvadora para estos niños. Cuando hablamos de esto, suena muy determinante que dices, bueno, tienes un padre injurioso, eso quiere decir un niño con una baja autoestima, un niño que va a ser agresivo, por lo tanto es determinante que va a pasar esto. No, claro que hay posibilidades, como lo dijo Ronit, no todas, cuando hay padres injuriosos, también pueden ser cariñosos, simplemente hay rasgos en sus relaciones que son hirientes y el niño puede aprender a identificar cuándo se le está hiriendo y por qué, y puede aprender a manejarlo. Obviamente puede empezar a poner límites. De niños es mucho más difícil, pero de adultos puede empezar a poner límites, pero incluso de niños también puede agarrar y decir, no me gusta que me trates así, por favor no me digas de esta manera, me lastimas y me hace sentir mal. Y cuando un niño logra identificar y logra expresar cómo se siente y logra transmitir esto a sus padres, obviamente estamos partiendo que los padres tratan de ser la mejor persona para sus hijos y tratan de educarlo con amor y cariño y muchas veces sienten que como a ellos los educaron de esa forma, esa es la correcta. Y al darse cuenta que su hijo les dice de una manera, no estoy a gusto, no estoy bien, es una forma en la que ellos pueden darse cuenta que no están haciendo lo correcto o que no están actuando de la manera que favorece al niño. Ok. Vámonos ahorita a nuestra comunidad de adultos, ¿no? Shelly nos habló o nos platicó un poquito qué pasa con los niños. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando tuvimos padres incuriosos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos vemos hoy
o en la situación de padres de nuestros hijos, qué tanto estamos repitiendo con ellos, o qué tanto nos vemos en la situación de ahora, nosotros somos los adultos y tenemos padres mayores, en donde probablemente continúen o no siendo injuriosos, ¿no? Porque como dijo Shelley, no es un acto de me voy a amolar a mi hijo o voy a lastimar a mi hijo, más bien es un tema de limitación, es un tema de limitación de la propia historia de nuestros padres que afectó nuestra propia historia y que hoy como adultos, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a empezar por la primera y la más obvia, que pareciera la más fácil. Si reconocemos que tuvimos padres injuriosos, lo ideal es buscar ayuda, es buscar terapia. ¿Cómo me puedo yo ayudar en mi vida adulta y responsabilizar en mi vida adulta de cómo fui criado, de cómo fui educado y de qué tipo de padres tuve? Nadie escogimos a nuestros papás, nadie. Nos tocaron esos. ¿Y qué creen? Nuestros hijos tampoco nos escogieron como papás, pero como adultos sí tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de relación decido hoy tener con mi madre y con mi padre. Estamos hablando de haber sido, voy a decir la palabra víctimas, o de haber crecido con padres que ejercieron este tipo de violencia. Y como dijo Shelley, no es blanco y negro, no es todo el tiempo, no es siempre. Incluso con padres que tal vez de adultos o de adultos mayores siguen teniendo con nosotros, que ya somos adultos, que nosotros también ya somos adultos, siguen teniendo este tipo de acciones o este tipo de conductas con nosotros. Y como Shelley nos dijo, la gran diferencia es que un niño tiene mucho menos poder sobre sus padres y sobre qué tipo de relación llevar con sus padres mientras es chiquito. Cuando son adolescentes, siguen habiendo demasiadas limitaciones, pero bueno, ya hay un tema más reflexivo. Pero como adultos, ahora sí debemos de ser 100% responsables de la relación que decidamos hoy tener con este tipo de padres. Nunca es tarde para aprender a establecer límites. Los límites siempre funcionan, pero van guiados a nuestro bienestar emocional. Como adultos, no establecemos el límite para la venganza. No es como tú fuiste o sigues siendo el peor del mundo y el más autoritario y no me entiendes y me pegaste y me criaste y me humillaste, entonces ahora yo te humillo, te pego y te... No. Eso no es un límite, eso es un acto de venganza. El límite tiene un fin y tiene un objetivo, tiene una meta. El límite, la meta de este límite es, ahora sí, como adulto, ver por mí, ver por mi bienestar emocional. Como adultos tenemos un poder enorme y se llama no. Se llama no. La palabra no es la palabra súper poderosa. La palabra no sin culpas es la palabra súper poderosa. Poderosísima. Y como dijimos, no desde un lugar de, pues ahora no, que si quieren pues ahora no, bueno, pues ahora no. Desde un lugar de, se vale decir que a esto no le entro. No quiere decir que no hagamos nada por los demás. Incluso no quiere decir que no podamos cuidar o no decidamos cuidar de nuestros padres injuriosos o si fueron injuriosos. Quiere decir que tengo el poder de decir a lo que le entro y a lo que no le entro. Y ojalá sin culpas. Y aquí viene un poquito lo mismo. Identifiquemos a lo que estamos dispuestos a tolerar y aquellas cosas o situaciones que ya no estamos dispuestos a tolerar. Y no estoy pidiéndoles que seamos sumisos o sumisas. No se trata de ser sumisos y sumisas o de no tolerar o de decir a partir de hoy no vuelvo a ver a mis papás porque son sumamente tóxicos o me destrozaron la vida. No, para nada. No se trata de eso. Se trata de decir que todo en la vida es una negociación.
y que esa negociación, como dijimos, tiene que tener una meta y un objetivo. Y es mi paz, y es mi bienestar emocional. Habrá algunas cosas que posiblemente decida yo tolerar, porque con esto puedo y esto me lleva a sentirme más en paz. Pensemos en adultos, ¿no? En tema cuando nos toca cuidar a nuestros padres, adultos mayores, o si voy o no voy a la cena de Shabbat, o si voy o no voy a la comida, o si llevo a mis hijos o no llevo a mis hijos con sus abuelos. ¿Qué estoy dispuesta a tolerar y qué no estoy dispuesto a tolerar? ¿A qué sí le entro y a qué situaciones ya no le entro? Porque de niño no tuve opción, porque de adolescente tuve menos opción y de joven tuve poca opción, pero de adulto sí tengo la opción. De adulto sí tengo la opción de rediseñar esta relación que quiero hoy y que decido hoy tener con este tipo de padres. Se vale. Señores y señoras, sí se vale poner límites en el tiempo que pasamos con nuestros papás. Incluso en situaciones extremas, también se vale elegir no tener contacto con ellos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de veras tenemos un padre o una madre sumamente destructiva, sumamente, ahora sí, injuriosa, en donde todavía sigue ejerciendo demasiada violencia? ¿Hasta dónde quiero? ¿Hasta dónde puedo? Y se vale decir, no quiero. Sí honro, como dijimos en el mandamiento, sí honro, pero no le entro a la relación, porque la relación conmueve porque la relación ataca mi propia dignidad, ataca esta parte de mi identidad que ya no quiero y que decido que no siga siendo atacada. Y no siempre es todo o nada, no siempre es blanco y negro, pero como les dijo Shelley, a veces sí hay situaciones extremas. Y en situaciones extremas se vale decir, no quiero esta relación. La respeto, agradezco a este padre, a esta madre, a estos padres por haberme dado la vida, por haberme dado lo que me pudieron haber dado desde su propia historia, desde su propia limitación, pero hoy como adulto ya no le entro. ¿Por qué? Porque como adulto tenemos el poder de modelar qué tipo de relación hoy queremos tener con ellos. Estrategia, si quieres, platica tú de esto, Shell. Es muy importante que nosotros como adultos creemos una red de apoyo más amplia, buscar amigos, amigas, familiares con los que puedas hablar de tu situación, que te sientas en plena libertad de poder expresar lo que sientes, ya que cuando nosotros podemos hablar el tema, empezamos a curarnos a nosotros mismos. Una parte muy importante de la curación es cuando podemos expresar y decir cómo me siento, reconocer que la relación no es la que te hubiera gustado, saber cuáles son tus padres y cómo son, y saber esperar hasta dónde pueden llegar o qué puedes esperar de ellos. Y si te acercas, saber qué tipo de relación, y como dijo Ronit, hasta dónde estás dispuesta a aguantar. Es muy importante cuidarnos a nosotros mismos, practicar el autocuidado, cuidarnos física y emocionalmente. ¿A qué me refiero como física y emocionalmente? Saber hasta dónde me afecta relacionarme y vivir con ellos y estar en contacto, y hasta dónde no. Llegó el momento, cuando uno es adulto, en que uno se atienda primero él mismo, atienda todas sus necesidades. Empezar a practicar cosas que te hagan sentir bien, como el hacer ejercicio. A eso me refiero como cuidarte físicamente, emocionalmente, leer, caminar al aire libre y cualquier actividad que mejore tu estado de ánimo. Cuidarte, estar bien, y muchas veces para poder entrar en una relación que sabemos que es dañina, tenemos que estar tranquilos y calmados con nosotros mismos y básicamente entender que están haciendo lo que los educaron, que están haciendo lo mejor que pueden, que su intención en ningún momento es dañarnos o hacernos mal. Y cuando logramos hacer esta diferencia, podemos empezar una nueva relación y podemos crear una relación diferente en la cual estemos más a gusto, más contentos y le entremos de una manera diferente. Obviamente,
poniendo límites y sabiendo hasta dónde podemos llegar. Y es muy importante atrevernos a buscar apoyo profesional para aprender a manejar estas relaciones y también para no repetir y para no repetir ni como padres, pero tampoco repetir como amigos, para tampoco repetir con nuestra pareja, ya que si nosotros identificamos que es la manera en que estamos relacionándonos con las personas, atrevernos a probar formas nuevas y saber que estas relaciones solo dañan. Entonces, aprender nuevas formas de relacionarnos con respeto, con cariño, para poder tener relaciones duraderas, largas y con amor. Muy importante esto que dijo Shelly antes de pasar a la siguiente diapositiva. La mayor parte de las veces, cuando fuimos o tuvimos padres injuriosos, fueron padres que de alguna manera, como también les dijimos en una de las diapositivas anteriores, hubieron situaciones de negligencia. Los padres injuriosos generalmente tienen mucha dificultad para atender las necesidades de los niños, tanto las emocionales como sus necesidades físicas, intelectuales, etcétera, etcétera. O sea, hay como un abandono de alguna manera a las necesidades del niño. Entonces, muy probablemente, si fuimos niños víctimas o que crecimos en familias donde nuestros padres fueron injuriosos, nos tornamos en adultos que no nos cuidamos a nosotros mismos, que no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, porque no nos cuidaron de chiquitos o no nos cuidaron como necesitábamos. Nuestras necesidades no fueron vistas. Entonces nos tornamos en estos adultos en donde o vivimos cubriendo necesidades de otros o no cubrimos tampoco necesidades emocionales ni de ningún tipo de otras personas, pero tampoco cubrimos las nuestras, porque a esto estamos acostumbrados, a que lo nuestro y lo que yo necesito ni es visto ni es importante. Híjole, cuando hablamos de práctica de autocuidado suena muy fácil, pero empecemos por reconocer nuestras propias necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué necesito para sentirme mejor? ¿Qué necesito para estar más sano? Tal vez necesito un doctor a que me haga un chequeo general, o tal vez necesito tomar una medicina, o tal vez necesito una terapia, o tal vez necesito ir a un grupo de apoyo o con mis amigas, o tal vez necesito un día libre. Cada quien necesitamos otras cosas, pero es el aprender como adultos a reconocer lo que no nos enseñaron a reconocer como niños chiquitos. Y a eso nos referimos, además de lo que les estaba contando Shelly, a prácticas de autocuidado. La práctica de autocuidado tiene que ver con un reconocimiento de nuestras propias necesidades. Y otra cosa muy importante es que muchas veces nosotros lo que tenemos que entender es que no podemos tener el control de las personas, que la verdadera relación es cuando las personas quieren estar con nosotros porque nos quieren, no porque lo controlamos con X cosas. Y muchas veces los padres usan el control y son injuriosos como para controlar la relación. Y a la larga, cuando nosotros tratamos de tener el control, se nos va a ir de las manos. El chiste es aprender a tener una relación de amor, de cariño, basada en la confianza y no en tratar de controlar, porque vas a poder controlar hasta X años, pero en el momento que ellos no dependan de ti, se van a alejar. Entonces, lo importante es hacer relaciones de amor que quieran compartir, no que tengan que compartir o no que compartan por miedo. Así es. Y bueno, y creo que parte importantísimo de estas pláticas sí es la compasión, sí es el querernos y el aceptarnos a nosotros mismos y el aceptar nuestras propias historias y nuestros propios sufrimientos, pero el lograr salir de la silla de la víctima a la silla de la responsabilidad. No quedarnos sentados en la silla de la víctima, sino pasar al hacer y al no repetir. Y les pidamos que hagamos esta reflexión juntos.
sobre si somos papás, si en estos momentos nosotros ya somos papás y tuvimos este tipo de modelos, a nosotros nos educaron, nos criaron con este tipo de modelos, o tuvimos padres injuriosos, que nos preguntemos, ¿cuál es mi propio método para disciplinar? ¿Desde qué lugar estoy disciplinando yo? ¿Estoy repitiendo o no estoy repitiendo? ¿Estoy repitiendo esto que odiaba de mi mamá y mi papá? ¿Estoy repitiendo esto que tanto me dañó, que tanto me lastimó, que tanto critiqué, que tanto tengo consciente del daño que me hizo, pero lo estoy repitiendo, ¿no? Como dice el dicho, como me ves te verás. Voy exactamente por el mismo caminito, o tengo la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo, o por lo menos de intentar hacerlo diferente a pesar de mi propia historia. ¿Cómo estoy estableciendo yo límites con mis hijos? Establezco límites, como nos dijo Shelly, desde el control. Establezco límites respetando la dignidad de mi hijo, respetando el bienestar de mi hijo, el bienestar físico, el bienestar emocional. Poner límites es buenísimo, es buenísimo. Todos los niños necesitan límites, como nosotros necesitamos límites, o fuimos necesitados de límites, estuvimos necesitados de límites cuando fuimos pequeños o pequeñas. Nadie está hablando mal de los límites son importantísimos, son la carretera, pero ¿cómo estoy marcando esta carretera? ¿Cómo estoy siendo yo, o qué métodos de disciplina utilizo para poner estos límites? ¿Pellizco, pego, grito, denigro? ¿O tal vez explico? ¿O tal vez, aunque no explico, son límites lógicos, son límites congruentes, son límites en donde estoy respetando la identidad de mis hijos, donde estoy respetando la dignidad de mis hijos? O sea, estoy limitando desde un lugar de más conciencia y de más amor, o de mucho más control. Cuestionémonos desde un lugar reflexivo cómo es la dinámica de nuestra propia familia. ¿Cómo es el ambiente en nuestra propia familia? ¿Es un ambiente de gritos o es un ambiente más respetuoso? ¿Es un ambiente en donde la voz es muy fuerte o es un ambiente en donde la palabra gracias y por favor es más frecuente? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo nos relacionamos entre los diferentes miembros de la familia? Sí, cuestionémonos cómo fueron mis padres, cómo fueron cada uno de sus padres, pero cuestionémoslo y reflexionemos para nosotros ser mejor, para nosotros ser un mejor modelo para nuestros hijos, para nosotros tener dinámicas más sanas, a pesar de cómo hayamos sido nosotros criados. ¿Estamos repitiendo o no estamos repitiendo estas conductas? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos después de oír esto? ¿Me queda el sombrero? ¿No me queda el sombrero? ¿Estoy en un lugar de sufrimiento en donde no puedo salir? ¿O estoy en un lugar en donde reconozco el sufrimiento, reconozco el daño, reconozco el dolor, pero yo estoy intentando hacerlo diferente? Y bueno, simplemente son algunas reflexiones que más que reflexiones son preguntas que nos lleven a actuar desde un lugar de responsabilidad, por supuesto que validando nuestras emociones, pero también validando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ahora, también es muy fácil hablar y dar una teoría, pero cuando estamos educando hay momentos en los que perdemos la paciencia, hay momentos en los que nos enojamos y hay momentos en los que cambiamos. Entonces, es muy importante que aunque estemos enojados, aunque perdamos la paciencia, no podemos humillar, no podemos faltar al respeto. Obviamente, si en ocasiones uno llega a subir la voz, pero tenemos que estar conscientes que de repente podemos también pedir una disculpa si nos equivocamos, y también es de humanos acercarte con tus hijos y decir, oye, te pido una disculpa, en este momento grité y a lo mejor no debería, pero me hiciste enojar, me hiciste sentir mal. Y esto es muy válido porque al momento que nosotros reconocemos y pedimos una disculpa, estamos aceptando que somos humanos y también les estamos enseñando que se vale pedir una disculpa y se vale equivocarse. Y
No por el hecho de que una vez hayamos gritado, quiere decir que somos malos padres, que nos tenemos que sentir mal, que tenemos que vivir con culpa. O sea, se vale. Lo que estamos tratando de decir es que no se vale faltar al respeto, no se vale humillar, no se vale violentar. Lo ideal sería escuchar sin interrumpir, poder llevar una plática, poder escucharlos, aunque nosotros tengamos la última palabra de un permiso, sí poder escuchar sus razones para ver si son válidas o no, y a lo mejor cuestionarnos, pero sabiendo que somos los padres y que pues sí tenemos la última palabra, y que no somos amigos de nuestros hijos, porque muchas veces lo que sucede en estas épocas es por miedo a poner límites y a ser duros, pasamos del otro lado y pasamos a no ser padres que educan y sino volvernos demasiado permisivos. Ser claros, directos y sinceros en nuestros mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos claros, la otra persona sabe qué es lo que se espera de él. Por lo tanto, sabe cómo comportarse. No mentir, no defraudar y no engañar. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros educamos, estamos siendo modelos. Si nosotros mentimos, estamos enseñándoles a nuestros hijos a que se vale mentir y empezamos en una escalada de mentiras que no queremos llegar a estos. No engañar y no defraudar para que ellos no repitan estas acciones. Ahí sí, no violentar de ninguna manera. Esta sí debe de ser una regla de oro en la cual nosotros tenemos que estar conscientes que no se vale violentar ni aprovecharnos del papel de superioridad que tenemos al ser padres, porque nosotros tenemos que ser un modelo a seguir y enseñarles a nuestros hijos que sí se vale y que no se vale. Ser amables, el pedir las cosas por favor, el decir gracias, el hablarles bien, el no ordenarles, sino pedirles las cosas, ser educados, hablarles, no gritar y mucho menos pegarles. Respetar la identidad de nuestros hijos. Ellos no son una prolongación de nosotros mismos y entender que no vinieron a cumplir con nuestras expectativas, sino vinieron a ser individuos y vinieron a cumplir con sus propias metas y sus propias expectativas y a lograr lo que ellos quieran y decidan. Es importantísimo validar sus emociones y intentar cubrir de la mejor manera sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Esto es a lo que Ronit se refería, que si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a cuidarse, van a ser personas que a la larga se van a cuidar y que van a estar conscientes de qué necesitan, qué quieren y van a poder ser unas personas completas y van a poder darle a los demás, porque una persona que valida sus emociones y que tiene sus necesidades cubiertas es una persona que puede darle a los demás. Así es. Estoy viendo que tenemos una pregunta, falta una pequeña diapositiva y con muchísimo gusto podemos entrar en una dinámica de preguntas y respuestas. Como explicó Shelly antes de que me meta yo, pero que sé que platicó un poco de esta diferencia del versus, ¿no? De valores contrarios. La base para una correcta convivencia es el respeto. Para que nuestros hijos nos respeten, hay que respetarlos primero nosotros a ellos. Respetar sí es poner límites. No significa no poner límites, pero significa criar y educar desde la conciencia y desde el amor, aunque a nosotros no nos hayan criado así. Se educa con el ejemplo. Los niños van a imitar y van a repetir. Y tenemos la responsabilidad de ser buenos modelos para ellos, a pesar de los modelos que nosotros hayamos tenido cuando fuimos chiquitos y chiquitas. No lo escribimos aquí, pero como conclusión importantísima, tomemos nuestro poder y nuestra responsabilidad de adultos. Si como adultos tenemos o convivimos con padres injuriosos, tengamos hoy el poder de volver a modelar y de volver a replantear qué relación quiero yo tener con este padre, con esta madre, desde mi lugar y mi responsabilidad de adulto,
y lleguemos a este equilibrio en donde el bienestar, en donde, perdón, la meta sea ahora mi propio bienestar emocional. Y en el caso de los niños, pues como bien lo dijo Shelley, no repitamos y seamos modelos mucho más amables, mucho más amorosos para que nuestros niños tengan mejores herramientas adaptativas y el día de mañana esto no se siga pasando de generación en generación, ¿no? Quitemos con estas narrativas de porque a mí me educaron así y porque a mí me dijeron así y como conmigo sí funcionó, entonces yo lo repito y pasemos a la reflexión para tener ahora mecanismos y herramientas mucho más sanas que favorezcan relaciones y familias mucho más armónicas. Y bueno, creo que por nuestra parte por la presentación es todo, ¿no, Shelley? No sé si te No, gustaría perfecto. cerrar No, con algo y voy a quitar la pantalla. Hola Ronit, bienvenida. Hola, hola. No te di la Hola, ¿cómo bienvenida. estás? Perdón. Se me hizo un poquito tarde. La verdad le había comentado a Gaby y a Shelley, pero como siempre ya no me presenté, ya no nada, pero con muchísimo gusto de estar dando la plática en la Keila. Y bueno, importantísimo, Shelley, por supuesto, si necesitan apoyo, si necesitan ayuda, supongo que ya al principio de la dinámica no, platicamos un poquito de no, mentalidad. no Bueno, hemos Shelley, escuchado te nada. cedo la palabra, Ok. importantísimo. Entonces, queremos Me salté poner, esta parte porque pensé que ya la habían comentado. bueno, Menorá es una asociación la cual ayuda a prevenir la violencia y ayuda a personas o familias que están sufriendo algún problema de violencia. Aquí les dejamos todos los datos para si alguien necesita, tiene alguna duda o desea contactarnos, con mucho gusto. Claro, de veras, atrevámonos a pedir ayuda, atrevámonos. Pedir ayuda es de supervalientes. Menorá es una asociación no lucrativa, es una asociación que pertenece a la comunidad judío-mexicana, pero realmente atiende a personas que pertenecen a la comunidad y a personas fuera de la comunidad que estén viviendo cualquier situación de violencia. Y como les dijo Shelley, además, trabajamos muchísimo la parte preventiva, la parte informativa, y para eso es esta plática, para que creemos conciencia, para que tengamos comunidades mucho más sólidas, mucho más sanas, y que sepan que no están solos y no están solas. En Menorá tenemos un grupo grandísimo de profesionales muy comprometidos a trabajar con ustedes, apoyarlos, apoyarlas, y no duden, o sea, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda es de súper valiente. Y como explicamos en la diapositiva, no pensemos en violencia o en injuriosos solamente con violencia, las violencias obvias, la violencia física, la violencia sexual. No, existen diferentes tipos y diferentes matices de violencia. Bueno, lo platicaremos en otra ocasión. Pero no todo es negro, no todo es blanco. Si creen o conocen o sienten que están viviendo alguna situación violenta, pidan ayuda. Tenemos una gran comunidad que apoya y que lo que buscamos es crecer como familias, que es crecer como comunidad, para no ir pasando estos temas de generación en generación. A veces las pláticas, como dijo Shelley, suenan tan dramáticas y tan radicales, pero la verdad, el fin es que todos estemos mejor. Y para estar mejor, a veces hay que pedir ayuda. Y bueno, dejamos aquí, tómenle una foto a la pantalla porque ya voy a quitar esta diapositiva. Va. Ahora sí. Pues bueno, primero que nada agradecerles tanto a Shelley como a Ronit esta plática. Yo debo de confesar que antes de empezar la plática, tuve que ir a googlear qué era la palabra injurioso para, para poder más o menos entender. Y con todo eso no me quedó tan claro como hasta ahorita que ya con ejemplos y con toda esta plática pude entender mucho mejor. Yo creí que era solo para padres injuriosos en adolescentes, pero no, ya vi que también con niños
lo cual, bueno, pues qué bueno que nos los dicen, que nos los aclaran para que sepamos que no importa la edad de la otra persona, sino que no recurramos a ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo tengo otra pregunta que no sé si viene a esta plática o tendría que ser otra plática. ¿Se puede dar también en hijos injuriosos con Sí, los padres? ¿O Sí, es parte sí, de esto o es sí. otra plática que tendríamos Ahí está. O que sea, hacer? esto es un patrón de forma de ser, es una manera de hacer comentarios hirientes, insultantes, es una manera de relacionarnos, de herir y muchas veces someter a la otra persona. Tristemente sí, y muchas veces estas conductas son aprendidas y algunas veces no. Y muchas veces estas conductas pasan a ser, por ejemplo, cuando estás diciendo lo de hijos injuriosos, es lo que estamos comentando. Muchas veces hoy, en la manera de educar a los hijos, hay muchos padres que tienen miedo de ponerles límites. Al hablar de límites, estoy hablando de poner límites con amor. Entonces, tristemente, muchas veces no ponemos límites por miedo a lastimarlos, por miedo a que se frustren y los niños tienden a sentirse egocéntricos, que todo el mundo gira alrededor de ellos y tienden ellos a repetir estas conductas de lastimar, herir cuando hablan a los padres o cuando hablan entre sus pares. Entonces, sí, es una forma de ser, de relacionarte y puede ser del niño hacia el padre, del esposo hacia la esposa. O sea, es una forma de relacionarte. y como dijo Shelley, es un tema de control. O sea, el tema de ser injurioso es como una manera de controlar a la otra persona. Y en el caso de los hijos a los padres, muy interesante saber, injurioso tiene que ver con situaciones violentas y la violencia se repite. La realidad es que la violencia es una conducta aprendida que vamos a repetir. Entonces, se puede dar el caso donde dice Shelley, donde sean niños desbordados porque justamente no les ponen límites. Y quiero que sepan que no ponerle límite a un niño es ser negligente con un niño, porque los niños y los adolescentes necesitan límites. Entonces, si yo siento como que estoy siendo súper buenísima onda y a todo dar con mis chavos y hacen lo que quieran, están siendo negligentes, estamos siendo padres negligentes. Y ser negligente es injurioso y es un tipo de violencia. Como explicó Shelley, hay que educar, educar desde el amor, pero educar, limitar, limitar desde la conciencia, pero limitar. Entonces, sí, son como conductas profundas. Y un poquito pensando en el término de injurioso, que sepas que Shelley y yo también nos lo cuestionamos mucho, pero ahora me gusta a mí la palabra tóxico. Tener padres injuriosos podemos verlo como haber tenido padres violentos o haber tenido padres tóxicos, que ahora la palabra tóxica está más de moda, pero al final la palabra tóxica y ser tóxico también es generar y controlar a la otra persona y ser violento con la otra persona. Y son actos de violencia no tan visibles como el golpe, no tan visibles como el cinturonazo, como el pellizco, pero al final ser tóxico es ser injurioso y es ser violento. Y Sí, muchas veces es justamente, más fuerte el ser, las palabras muchas veces hieren más que un golpe y muchas veces te marcan más que un golpe. claro, Así. claro, sí. Sí, justamente por medio de Menorá, de la Asociación Menorá, tuvimos una plática con Sofi, en donde nos decía que el tema, de hecho, fue ser tóxico está de moda, ¿no? Es como una palabra ya, de moda, y es grave, o sea, Sí, imagínate ser tóxico, Gravísimo.
Estamos Sí, normalizando la violencia, ¿no? Es correcto. casi decir ser tóxico está de moda, podríamos decir ser violento está de moda. Y sí, la palabra injurioso es muy rimbombante, es una palabra elegante, dominguera, pero finalmente es una palabra en donde estamos, como dijo Shelley, hablando de padres en donde su sistema de disciplina es un sistema en donde tiende a ser muy rígido y tiende a ser violento. Y a Y humillar. la violencia es grande la gama de la violencia. Claro. No, claro, Y claro. decimos tiende porque no es siempre, no es todo el tiempo estos padres son así, pero sí son sus mecanismos o sus herramientas principales, resultado de su propia historia, son limitaciones en la vida de la persona, pero como adulto tenemos poder. Y esto no quiere decir que vamos a seguir así. Al nosotros reconocerlo y tratarlo, claro que podemos cambiar y claro que podemos evitar estas conductas y podemos dejar de repetirlas. Que eso da mucha esperanza. No porque tuviste unos padres injuriosos quiere decir que tú vas a ser una persona injuriosa, sino hay la posibilidad del cambio. Qué bueno que Así. lo mencionan, la verdad, porque sí, a veces se queda uno con esa información y dice, híjole, a lo mejor sí soy, y ni siquiera me había dado tanta cuenta, ¿no? O no Claro. sé si se me va a quitar, o no sé. No, claro Es- que se puede quitar. Y sí, uno tiene la posibilidad de cambiar siempre y cuando uno quiera cambiar y reconozca las conductas que no está de acuerdo con ellas. Y yo creo claro. que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido, ¿no? Ahora sí, creo que nadie nos salvamos. Creo que todos hemos ejercido de alguna manera en nuestro método de crianza la violencia como control, o no solo en nuestro método de crianza, como dijo Shelley, en nuestras relaciones con el esposo, con la esposa, con nuestros propios padres, pero sí se trata de tomar conciencia, porque no hay cambio sin conciencia. Y a veces no es suficiente la conciencia, no es suficiente la voluntad. Y justamente por eso existen estos grupos de apoyo, para cambiar y para mejorar, siempre enfocado a estar un poco mejor. Todo esto va ligado a estar un poquito mejor y también a que como comunidad seamos cada vez un poquito mejor. Claro. No, qué bueno que lo mencionan, qué bueno que nos lo dicen en pláticas de este tipo. O sea, yo estoy viendo ahorita en Facebook, hay felicitaciones. Aquí Gracias. estoy viendo en preguntas y respuestas. Ivonne Jaboba nos dice que interesante, muchas gracias. Generalmente son este tipo de comentarios, o sea, gracias, muy interesante, muchas felicidades. Generalmente no hay preguntas porque yo creo que estas preguntas se hacen mucho más a nivel privado, a nivel personal. La Claro. gente no se involucra cuando se abre una plática así, muchas veces, a veces sí, a veces hay alguien que no le importa y lo dice, pero generalmente en este tipo de pláticas, qué bueno que pusieron los teléfonos, Y que ya justamente los te iba a acabo de... pedir, sí, te No iba a sé pedir si que se los están viendo en volvieras a pantalla. poner para que se está viendo, para que le puedan sacar una foto de pantalla y que lo tengan por si alguien quiere hacer una pregunta personal, una pregunta en privado, pueda hacerla, se sienta en total libertad, que estoy segura que tanto Shelley como Ronit y toda la Asociación Menorá, toda la gente que compone Asociación Menorá, siempre va a haber alguien que les pueda ayudar en lo que ustedes necesiten. Claro Nosotros, que sí. gracias. Nosotros por nuestra parte, en nombre de la Keilash Kenazi, la verdad es que les damos las gracias por esta ponencia, por aclararnos todos estos puntos que siempre van Gracias, a ser Anita. importantes. Les damos las gracias a toda la gente que se conecta y les recordamos que esta plática queda grabada por si alguien la quiere volver a escuchar o si saben de alguien que no la escuchó y quiere escucharla más tarde en otro momento, queda grabada tanto en Facebook como en YouTube de la Keile. Y bueno, también recordarles que seguimos dando este tipo de pláticas con temas diversos que la Asociación Menorá nos hace favor de darnos una vez al mes.
Así que estaremos próximamente en otro tema interesante, componentes sumamente profesionales como ustedes, como Shelly, como Ronit. Y yo por mi parte pues les agradezco en nombre de la Keile el que nos hayan dado todos estos tips para mejorar las relaciones y para ser mejores seres humanos con nuestras familias y con el mundo entero, que es lo que necesitamos ahora. Así es. Más que nunca. Gracias. Al contrario, gracias Anita y gracias a la Keila por el espacio. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a todos, buenas noches y pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bye, bye. Bye, bye.